Nuestra primera presentación es Desafíos legales y estrategias de ciberseguridad para municipios. En esta presentación se examinará el marco legal actual y futuro junto a los riesgos asociados, proponiendo una estrategia integral de ciberseguridad, destacando la importancia de los roles, responsabilidades y políticas necesarias para asegurar una protección eficaz en el entorno digital. Esta presentación está a cargo de quien es gerente técnico de CAS Chile, Rodrigo Martorell. Bienvenido, Rodrigo. Un aplauso, pueden darlo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es más, gracias. si ustedes quieren aplaudir, gritarlo, pueden hacer. No se preocupen, no me aplaudan. Pueden hacer lo que quieran. Pero no se preocupen. Perdón, pero, no, estoy invitando a que los que quieran hacerlo lo puedan hacer si quieren. La gente que está de pie los invitamos a tomar asiento. Hay más sillas que están desocupadas. Pueden pasar, por favor, adelante, pueden pasar, hay más ubicaciones. Rodrigo, el escenario es suyo. Te saludo. Bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, mientras colocan la presentación, la idea de lo que vamos a ver en muy poco tiempo, diría yo, esta es una charla que podría ser un poco más extensa, pero la vamos a hacer bien resumida. La idea es partir desde un contexto, ¿cierto? Ahí vamos a ver desde lo macro, ¿cierto?, hasta lo más mínimo que hay que llegar a gestionar para poder cumplir con las leyes. Hay cuatro reglas que ya se impusieron, está la de ciberseguridad, infraestructura crítica, datos personales y transformación digital. La idea es que demos un contexto de este tema, después veamos algunos casos, no sé si conocieron lo que pasó con Banco Santander y Ticketmaster. La idea es que vayamos analizando un poquito esos elementos y finalmente ver algunos elementos que son importantes. Yo creo que una de las cosas más relevantes que vamos a tener que comprender en este proceso es el tema de la gestión de análisis por riesgo. Dentro de uno de los elementos que uno conoce ya, la gestión por riesgo es bastante poco común dentro del ámbito municipal y yo creo que vamos a tener que instalarla a partir de capacitaciones, a partir de talleres, a partir de varias cosas. Como decía Claudio, la idea es que utilicemos a nuestro nuevo partner TID como elementos que pueden ser importantes para capacitarse, ¿cierto? Y en ese sentido, a ver, ¿cómo vamos? Parece que tenemos ahí un tema técnico. Pero ya viene, ahí está. Entonces, claro, lo que vamos a ver hoy día, lo que vamos a presentar, primero que todo, ¿cierto?, es el tema de los desafíos legales y de alguna u otra manera, no sé si en estos 30 minutos se puede armar una estrategia de ciberseguridad, pero por lo menos vamos a sentar las líneas transversales de lo que ustedes deberían hacer de acá en adelante. Vamos viendo. Entonces, como te decía, el tema está en entender un marco legal, ¿cierto? Identificar los riesgos asociados que vamos a tener, que básicamente son las ciberamenazas de partida y elementos como hoy día están sucediendo. Yo sé que tienen una resiliencia bastante fuerte los municipios y eso lo hemos visto en los últimos años, pero aquí vamos a tener que practicar la resiliencia tecnológica y ese es un tema que todavía falta entenderlo. Definir una estrategia integral, ¿cierto? Vamos a hablar del tema de gestión de riesgos y establecer roles y responsabilidades y políticas necesarias que básicamente va a ser el marco, los elementos fundamentales para poder construir una estrategia. Utilicé la herramienta Pestel, ¿cierto?, que es básicamente una herramienta bien conocida a nivel de estrategia, ¿cierto?, en donde las letras de cada una de las palabras que ustedes ven ahí dan a entender el contexto en que se mueven: político, económico, social, tecnológico, environment, ¿cierto?, ambiental y legal. Aquí ustedes pueden ver y apreciar tres elementos que son importantes. Voy a bajar porque para que sea un poco más como entre nosotros. Si ustedes se fijan en la circunferencia, tenemos político, social, económico, tecnológico y ambiental, y coloqué algunas leyes que ustedes pueden ver ahí. Algunos elementos, por ejemplo,
Tendencia, si ustedes se ven arriba, ¿cierto? Mega tendencia, tendencia y hechos portadores de futuro. ¿Qué son esos? Son cosas con las que nosotros tenemos que ir viendo de todo el ámbito, ¿cierto? Con cuáles nos vamos a quedar. Entonces, claro, aquí es fácil determinarlo, pero les voy a decir, por ejemplo, la ley de ciberseguridad, ¿cierto? Tecnológico, ciberseguridad, anticorrupción, y ahora les voy a poner esto que está acá, que es hoy día más o menos el contexto en que nos estamos moviendo. Si ustedes se ven, es un poco abrumador, ¿cierto? En donde tenemos varias cosas en las que, por lo menos algunos que nos acompañan aquí, podemos ver conectividad social. En comercio electrónico, la economía digital va a ser un tema muy relevante en los próximos años. Por el lado izquierdo, si ustedes se fijan, vamos a tener robotización, inteligencia artificial. Ahí hay un elemento importante y qué bueno que está claro acá, porque hay un tema de infraestructura tecnológica y telecomunicaciones que nos va a gobernar durante los próximos años. El 5G va a ser parte de nuestra comunicación, así como venimos del 4G, del 3G, pero se viene el 5G. Y eso significa muchos cambios a nivel tecnológico y prestaciones de servicio. Por lo tanto, este mapa que ustedes ven acá, nosotros lo vamos a ver de la siguiente manera. Si ustedes se fijan, yo voy a colocar y quiero que le pongan atención al cuadrante izquierdo arriba, disruptivo, importante y esencial. Los elementos satélites, ¿cierto? Son elementos que de alguna u otra manera en este contexto, en este análisis, no nos van a interesar mucho. Por lo tanto, creo que no es relevante para el análisis que queremos hacer hoy día. Sí esencial, importante y disruptivo. Y acá tenemos los siguientes elementos que traje del cuadro anterior, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero interesarme, básicamente, y aquí voy a enfocar la presentación en los elementos más importantes que son esenciales para el futuro, me quedo con los siguientes que están acá. Dejé disruptivo, transformación digital, parte de lo que vamos a ver hoy día en la mañana, ¿cierto? Y tenemos aquí economía digital, el comercio electrónico, ciberseguridad, resiliencia, que es continuidad del negocio, ley de protección de datos, delitos informáticos, lo que hoy día está pasando, ¿cierto? Esto es lo que queríamos conversarles básicamente. Entonces, a partir de eso nosotros tenemos que determinar aquí cuáles son las partes interesadas, qué contingencias podemos tener, qué pasa si nos ciberatacan, incertidumbres, complejidades del mismo tema, porque cuando todo lo subimos a Internet, cuando todo lo trabajamos por Internet, hay un elemento riesgoso importante. O sea, Santander hace poco, Ticketmaster, ahí les cuento un poquito más de eso, pero ojo, o sea, créanme, y aquí en la presentación tengo ejemplos varios. GTD, ustedes conocerán, ¿cierto? Un tremendo ataque informático que tuvo. Por lo tanto, la idea es que empecemos a transformarnos y ver esto como que somos ya, tanto CAS como ustedes, ¿cierto? Los municipios, son una infraestructura crítica. Lo son, por definición, por prestación de servicios, son directamente relacionados con el ciudadano, por lo tanto va a tener que haber un cambio respecto a la percepción. Sin más, ¿cierto? Si ustedes se fijan en la presentación, no sé si lo alcanzan a ver, algunos se ve bien, hay dos elementos que son súper importantes aquí en este tema, que es, ¿qué es lo que es una infraestructura crítica? Todas las tecnologías de información, todas las telcos van a ser infraestructura crítica, pero el que más me interesa a mí es instalaciones gubernamentales. Y ustedes caen justamente en ese rubro, por lo tanto, se tienen que considerar como tales dentro del proceso. Aquí puse un ejemplo nomás, ustedes conocerán esta zona, me imagino más de alguno viene de allá, y aquí lo puse bien sin ámbito político ni nada por el estilo, sino que ya para el mismo CONAF, ¿cierto? Son un tema, y aquí vamos metiendo el concepto de riesgo, tienen un riesgo inherente, ¿cierto? Esa es la palabra, el concepto correcto, en donde los municipios, por lo menos esto, respecto a los incendios que podría ser la amenaza, ¿cierto?, están en zona roja. Entonces, nosotros tuvimos un municipio, no sé, 2 años, se acordarán ustedes, incendiado completamente, en donde estuvimos trabajando el mismo día del incendio respecto a los respaldos del municipio. Entonces, ahí es como donde a mí me interesa saber si ya encontramos la amenaza. O sea, de verdad, la posibilidad, la probabilidad de que te hagan un atentado incendiario existe. El impacto es muy alto, por lo tanto tenemos que tener planes de recuperación ante ese tipo de desastre.
¿Cuáles son los cambios legales? Bien en específico, ¿cierto? Y bien rápido para no aburrirlos con este tema. La ley marco de ciberseguridad, que es un tema que ya está, por lo menos, ya está publicado y hay que empezar a trabajarla. ¿Qué son elementos importantes de esta ley que a mí me interesa? La implementación de medidas de seguridad adecuadas. ¿Y qué significa eso? Significa hacer análisis de riesgo, significa verificar controles. Hay un tema, recomiendo mucho ver la 27001, que es en la que está basada la ley, ¿cierto?, respecto a los anexos y los controles que se pueden aplicar informáticamente. Y reporte de incidentes. Ustedes están obligados, van a estar obligados a reportar los incidentes de ciberseguridad en menos de una hora, ¿cierto?, a una agencia que vamos a tener nosotros y que vamos a tener algo así, muy similar a lo que es la estructura norteamericana respecto a este tema, pero la idea es que ya comiencen a ver quiénes va a ser el equipo de respuesta a incidentes de ciberseguridad. La otra ley, la ley de protección de vida privada, ¿cierto? Esa es la actual, pero estamos tramitando y ya sale. Yo he estado en conversación y he estado en muchos seminarios con Kenneth Pugh, que es el senador que está tirando esto adelante, que es la protección de datos personales. Y efectivamente nosotros, y lo hablo municipios y CAS, ¿cierto?, como proveedores, vamos a tener un tema que ver respecto a la transmisión de la data, al procesamiento de la data y la eliminación de la información respecto a los datos personales. Este es un tema que realmente nos va a pegar duro. Ustedes manejan mucho dato personal de los ciudadanos y sensibles también, por lo tanto, tanto de los ciudadanos, y ahora hablo como proveedor, como de los mismos funcionarios municipales. Pónganse en el caso de los que ven salud, los que ven educación, los que ven algunas áreas traspasadas. Ahí tienen, de alguna u otra manera, muchos datos personales y vamos a tener que verificar este tema. Otra ley importante es la transformación digital del Estado. Aquí ya estamos andando. Esto yo en seminarios anteriores he conversado de este tema. Va débil, lento. Ahí algunos amigos de algunos municipios ya han probado la firma de gobierno electrónico. Todavía estamos en un proceso de aprendizaje respecto a este tema. Pero es una ley, tenemos que cumplirla. Solamente le daría el alcance aquí, y lo digo siempre que hacemos la presentación. Transformarse digitalmente no es escanear un documento y mandarlo por correo. Transformarse digitalmente tiene que ver mucho con la capacidad de comprender los procesos y cada proceso optimizarlo en todo sentido de la palabra. Por lo tanto, no sigamos con el tema de hacer lo mismo que hacemos en el papel en digital. La idea es optimizar, es lo único que te diría yo. La interoperabilidad, que es un tema que están dando, y nuevamente seguridad y privacidad, que son las dos leyes anteriores y aquí se conectan los dos elementos. Por último, la ley de infraestructura crítica, que hoy día existe y tiene un cambio constitucional, pero se viene esta ley también. Ustedes van a tener que tener algunos elementos respecto a hacer infraestructura crítica, más allá que se pare o no se pare un militar en la puerta. El tema es responder, ¿cierto?, tener continuidad del negocio, tener planes de continuidad, planes básicamente de disrupción, ¿cierto? Normalmente, técnicamente, se habla de Disaster Recovery Planning, DRP. Ese concepto tiene que ver con básicamente, nuevamente, tener un concepto de un análisis de riesgo, tener planes de continuidad y un concepto nuevo ahí que se llama BIA, Business Impact Analysis, que en el fondo es el análisis de cuánto me impacta un evento disruptivo en el negocio, municipal en este caso. Por tanto, todos estos desafíos que nosotros estamos viendo, ¿cierto?, todos estos elementos, yo básicamente lo que quiero es plasmarlo o indicarlo respecto a son nuevos riesgos. Esto es lo que, y en esto se basa la presentación, ¿y cuáles son estos riesgos? Como les comentaba, ¿cierto? Aquí solamente que hagan el punto en la parte de abajo, ¿cierto? Lo que costó, lo que cuesta todavía, lo que le está costando a GTD un ciberataque como el que recibió, ¿cierto? Enorme, es un temazo. Otra cosa que pasó hace muy poco tiempo, y hay varios ya elementos que podemos analizar de esto, cuando Banco Santander, un banco internacional, o sea, tomen la envergadura, y aquí quiero decirle, ¿qué es lo que tiene valor? Lo que tiene valor son los datos. Entonces, imagínense una persona, una organización, ¿cierto?,
que quiere datos de ciudadanos de Chile. Yo principalmente, si ustedes me preguntan a mí, iría directamente al registro civil o en función de que el registro civil va a invertir y va a tener la capacidad para poder aguantar un ataque, vamos a ir a los municipios y vamos a empezar a recuperar de donde sea, ¿cierto?, datos de las personas. Por lo tanto, ahí está la amenaza. Si le pasa a un banco, ojo. En ese sentido, ¿cierto?, estos riesgos emergentes, ¿cierto?, estos nuevos riesgos que nosotros estamos descubriendo, estamos tratando, ¿cierto?, voy a darles un pequeño resumen del último análisis que hizo Entel, ¿cierto? Entel tiene una plataforma en donde hacen estudios, ¿cierto?, respecto más o menos cómo va la cosa en respecto a ciberseguridad. Entonces, tenemos 4 elementos importantes, que son los ciberataques, las violaciones de datos, el cumplimiento legal y la reputación, ¿cierto? Estos son los elementos que nosotros tenemos que ver como riesgo. Ahí tienen un mapa más o menos de los ataques de ransomware que tuvieron en el 2023 solo a gobiernos. Por lo tanto, se podrán dar cuenta que no estamos exentos de eso. Vamos viendo. Fíjense, esto es súper rápido, pero quiero contarles más o menos para que sepan para dónde va la micro, ¿no? Entonces, ustedes se ven los riesgos emergentes de ransomware y aquí en esos que están ahí no son todos los que se informan. Estos son los que se informan, de los que se tiene conocimiento. Pueden haber muchos más. Eso es ransomware, phishing, y aquí yo creo que hay un temazo, aquí hay un tema cultural, hay un tema de mucha educación, de entendimiento, de cómo sabrán todos los funcionarios municipales detectar si hay un phishing, ¿lo sabrán? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no, ¿no? Por lo tanto, hay un tema ahí que practicar, hay un tema que entender, yo he hecho varios ejercicios de este tema, y en el tema es la cultura, aprender, entender, mientras más conocimiento, mientras más se hagan estos eventos, mucho mejor. Y este que es uno emergente, ¿cierto?, que es el data leaks, que es la pérdida de datos, que es un tema que se va a poner muy de moda en los próximos años, ¿cierto?, y en los próximos meses, también va en una curva ascendente. Acá no está nombrado, acá no está en este estudio el que se generó recién, no sé, por decirte algo, en términos reales, el tema de Santander se vendía en $2 millones. ¿Por qué? En $2 millones toda la data que tenían. Cuentas corrientes, tarjetas de crédito, empleados, todo vendido por $2 millones. ¿En dónde? En un sitio de la dark web y listo. Y ese es el tema. Entonces, el dato tiene su valor. El dato de los ciudadanos, el dato de, bueno, ahora mismo en campaña, ¿cierto?, cómo están sacando cosas por ahí respecto a poder mandarle un WhatsApp en las primarias, simple, pero hay cosas que se pueden ver ahí importantes respecto a la privacidad de los datos. Importante, y aquí vemos algunos elementos para poder entrar en el tema que yo quiero ya ir finiquitando. Sin políticas de ciberseguridad o de seguridad de la información, no existe nada hacia abajo. Por lo tanto, mi primera recomendación es tomar en cuenta esta política actualizada de ciberseguridad que tiene Chile y entender un poquito los 5 objetivos claves que tiene. Las políticas, este librito o este elemento es base para poder hacer las leyes y por eso están saliendo las leyes. Entonces, mira lo que tienen. Infraestructura resiliente, de lo que te estoy comentando. Hay una ley, hay que ver cómo avanza, pero ya ir viendo análisis de impacto. Derechos de las personas, datos personales. Estoy asociando un poquito la ley con la política, ¿cierto?, para ir haciendo sentido. Cultura de ciberseguridad, la educación es un tema fundamental en los próximos años, entenderlo, no en el aspecto tecnológico de que yo sé el firewall, de que yo manejo acá y datos, esa nomenclatura que tenemos los TI de repente, que no entiende nada. No va para allá ese sentido de la educación. Es que todos entendamos lo que es un phishing, lo que es un ransomware, cómo se descarga, por qué es malo, etcétera, etcétera, etcétera. Cultura tecnológica, básicamente, cultura en ciberseguridad. Coordinación nacional e internacional, obviamente, como les comenté, ¿cierto?, los ataques informáticos no son de Chile, ni son chilenos solamente, son internacionales, por lo tanto, hay que tener algunos convenios por ahí. Y el último, fomento de la industria y la investigación científica, que tiene que ver con, yo les digo sinceramente, aquí es cómo se aplica la inteligencia artificial hoy día están en eso, ¿cierto?, tanto las casas de software como las industrias de seguridad pura, como los antivirus, todos están metidos en cómo sacarle provecho
a esa máquina, ¿cierto?, en forma positiva para poder seguir avanzando. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo construimos, y aquí podemos hacer talleres, podemos ver, ¿cierto?, con el partner que tenemos de educación, ¿cierto?, política de ciberseguridad, construir una política de seguridad y una política de protección de datos. Yo creo que ya hay que estar pensando en eso. ¿Quién la va a construir? ¿Cierto? ¿Qué va a decir? ¿Qué es lo que vamos a cuidar? ¿Cuáles van a ser nuestros datos sensibles? ¿Cuáles no? Otra cosa importante, ¿cierto?, es quiénes van a ser los mandados, los que vamos a designar como tales, quiénes van a ser los importantes aquí en el cuento. Y hay muchos nombres tecnológicos, pero yo les voy a decir, por lo menos van a tener que armar estos elementos que están acá, y si ya los tienen armados, extraordinario, felicitaciones. Autoridades y comités de ciberseguridad, que un poco el Decreto Supremo 83 ya lo decía, ¿cierto? Hay que tener un comité, hay que tener un grupo de personas que va a tomar cierta responsabilidad. Hay que tener un CISO. ¿Qué es lo que es ese CISO? Básicamente es un oficial de cumplimiento, un oficial de seguridad, una persona que va a tener la autoridad para poder decir, señor, a ver, necesitamos ver su equipo. Usted no está cumpliendo las políticas, ¿cierto? Van a tener que ver un juego de autoridades dentro de lo que hoy día ustedes manejan muy bien jerárquicamente. El oficial de protección de datos, es muy probable, sí, casi 100% seguro que van a tener que tener un oficial de protección de datos y el equipo de respuesta ante incidentes. ¿Sabes lo que me pasa cuando yo hago esta presentación y cuando los veo y como los conozco, digo, en el fondo, sé que hay informáticas que tienen 1 o 2 personas, ¿cierto? Que en el fondo, ¿cómo vamos a cumplir este tema? Y la verdad es que es un tema súper interesante porque los recursos siempre van a faltar para poder echar a andar esta máquina, pero yo les quiero decir cómo debería funcionar, ¿cierto? Y a lo mejor tenemos que tirar políticamente el carro para que tanto las autoridades locales como gubernamentales, ¿cierto?, entiendan que hay un tema aquí respecto a este tema, a esta definición de roles y responsabilidades. Vamos al tema de los incidentes, ¿cierto? Miren, aquí les puse 4 ejemplos nomás, pero para que vean que esto es real. Nada más que para que sepan, esto pasa, esto sucedió, esto no es un tema que yo estoy diciendo que el próximo año ni nada. Y voy a rescatar, por ejemplo, de estas 4 noticias que puse acá, el tema del ciberataque mantiene 72 municipios con su sitio web comprometido. Cuando ustedes ya no tienen sitio web, ya no hay ningún trámite digital, no hay nada. Por lo tanto, ¿quién tiene el hosteo? ¿Cómo lo tiene? ¿Hay planes de continuidad? ¿Qué pasa si se cae? ¿Puedo levantarme? Esas son preguntas que quiero que se vayan haciendo hoy día. Fíjense la otra, por ejemplo, creo que en Chiguayante, Chiguayante, 10 días sin poder hacer ningún trámite. Obviamente que esto lo vivieron, yo sé por qué, y básicamente no es que queramos responsabilizar a alguien. Aquí el tema es que tenemos que tener un poquito más desarrollado el tema de la resiliencia y los planes de continuidad del negocio, ¿cierto? Y esto es netamente para que ustedes vean que esto existe, esto es real y les pasa a los municipios de Chile, ¿cierto? Gestión de incidentes. Básicamente, ¿qué es lo que es el tema de la gestión de incidentes? Y aquí, pues sí, ustedes si quieren la presentación la piden, yo no tengo problema, pero me quiero pasar rápidamente a la segunda, porque básicamente es cosas que ya he hablado, hacer análisis de riesgo, ¿cierto? Por lo tanto, quiero entrar en esta presentación. ¿Qué es lo que está ahí? Es básicamente cómo funciona cuando hay una crisis. Yo he estado en varias, ¿cierto? Ustedes conocerán comercio electrónico o sistemas, qué sé yo, ahora que tenemos el cloud y muchas cosas que tenemos arriba, ¿cierto? Nosotros tenemos mecanismos para poder, a veces no son en los tiempos adecuados, y eso lo tengo claro, pero estamos en este proceso, estamos haciendo los ejercicios, y es finalmente la invitación que les quiero hacer. Entonces, aquí hay 3 momentos súper importantes para gestionar incidentes: el antes, el durante y el después. Si se fijan abajo, tengo un liderazgo, ¿cierto? Hay que tener un capitán de barco que en el fondo se hunda con el barco, y eso es un tema real. Después de eso está la comunicación. Y ahí posiblemente nosotros también tenemos que seguir mejorando, pero el tema está en cómo comunicamos el incidente. Estamos trabajando, seguimos trabajando, se recuperó. Fíjense la comunicación, y ahí la llamada es constantemente, si molestan al jefe de proyecto, síganlo molestando y preguntándole
para que él finalmente nos diga a nosotros o se guíe por los comunicados que nosotros tenemos. Aquí hablo de posiblemente minutos, de horas, lo que ustedes tengan en su mente respecto a cuando, por ejemplo, por decirte algo, ayer estábamos conversando con el jefe de infraestructura y continuamente se estaba cortando la luz en ciertos municipios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Hay que tener ojo con eso porque finalmente eso afecta a todos los sistemas computacionales porque los cortes de luz disruptivos, ¿cierto? Finalmente pueden matar un servidor y ese servidor hay que tener un respaldo, un servidor alternativo, alta disponibilidad. Y eso pasa en los lugares, en los propios municipios. Y arriba tengo el tema de la preparación, que es cómo nosotros preparamos la continuidad del negocio, cómo nosotros trabajamos en ella. Después, la respuesta tecnológica, subir otra máquina, subir el respaldo y el cierre donde nosotros finalmente lo que hacemos, ¿cierto? Y ustedes van a entrar en esta dinámica de gestión de incidentes, finalmente hacen el análisis de lo que pasó. Oye, ¿por qué no teníamos un generador alternativo? ¿Por qué no teníamos una máquina alternativa? ¿Qué pasó con los respaldos? ¿Quién le está haciendo? ¿Quién gestiona los respaldos? ¿Por qué no tenemos la posibilidad de irnos a otra alternativa? Hay varios clientes de CAS, ¿cierto?, que tienen un sistema de redundancia full, ¿cierto?, en data center y local, ¿cierto? Ese modelo es bien interesante, lo comparto ahí, Claudio, cuando estamos en los procesos licitatorios, por una realidad local como una realidad, ¿cierto?, tecnológica. Hay municipios que manejan servidores locales y hay municipios que se fueron completamente a la nube, con los dolores que significa eso, señores, pero finalmente ellos están absolutamente en un estado de contingencia en alta disponibilidad total y efectivamente nos toca a nosotros esa responsabilidad. Básicamente los procesos de incidentes, aquí tenemos preparación, identificación, contención, mitigación, recuperación y post-incidente. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque es algo que van a tener que gestionar. Lo van a tener que hacer. Y por último, ya cerrando mi presentación, ¿cierto? Aquí hay controles. ¿Qué son los controles? Quiero que recuerden esto. Cuando yo les dije gestionar por riesgo, la única manera de poder reducir el riesgo, bajar el riesgo, son controles técnicos o controles finalmente tecnológicos, ¿cierto? Y hay 4 tipos de controles a nivel general, ¿cierto? Está la prevención, la protección, la detección y la respuesta. Y aquí hay, para no marearlos tanto tecnológicamente, en la prevención están todo lo que son las máquinas, todo lo que son el control de acceso, y aquí hay un punto que Contraloría me lo pone en todos los informes de los municipios, no se escapa ninguno. Yo, la verdad que, por lo menos a los que tengo acceso y los que he leído, en casi todos hay un tema de control de accesos. ¿Y cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que no hay una política de control de acceso en los municipios. Política de control de acceso. ¿Qué significa eso? Significa quiénes tienen acceso a qué. ¿Quién arma las claves? ¿Quiénes son responsables de entregar la clave? ¿Quiénes son responsables de utilizar la clave? Esas cosas tan básicas que estoy armando acá, eso Contraloría lo dice en todos los informes municipales. Es un problema, hay que solucionarlo. Y es preventivo. Después tenemos la protección, ¿cierto?, que es la encriptación de datos en el caso que lo requiramos y posiblemente lo vamos a tener que hacer en algún momento. Autenticación de multifactor, que ya es como ya el zoom del cuento, hoy día es como lo que va a salvarnos supuestamente, no creo que sea así, pero hoy día es como que hoy día está de moda, es una tendencia. Y la detección, ¿cierto?, que están las máquinas que están todo el rato monitoreando, no sé si ustedes las conocen, pero hay varios sistemas que monitorean, que estén arriba de las máquinas y que vean la capacidad de las máquinas y en qué está cada una de ellas, ¿cierto?, en términos de alertas, ¿cierto?, y gestión de ello. Y respuesta, ¿cierto?, que es el plan de continuidad de negocio, la recuperación ante desastres, que es lo que les decía al principio. Estos elementos son bastante simples en términos de entendimiento, difíciles de aplicar y caros, ¿cierto?, pero son los elementos que van a disminuir el riesgo para poder armar lo que yo les planteaba como una estrategia de ciberseguridad. En términos generales, y por último, con esto me despido y agradecerles enormemente que me hayan escuchado, es estas reflexiones que me interesa que tengamos presentes, que tienen que ver con: hay que gobernar la tecnología, hay que gobernar la tecnología. No puede ser que a nosotros nos gobierne
Nosotros tenemos que gobernarla, nosotros tenemos que entenderla, ¿cierto? Armar una estrategia de gobierno TI, ¿cierto? Armar una estrategia de ciberseguridad, ¿cierto? Con lo que más o menos lo que estábamos hablando, resumo, análisis de riesgo, controles aplicados, disminución del riesgo, generar espacios de innovación, preparar las políticas de seguridad, continuidad y privacidad, las políticas son los que van a gobernar el sistema. Sin políticas es difícil que los usuarios hagan caso, que los usuarios entiendan. Hay que tener un sistema de gobernanza y las políticas son eso, para que lo tengan presente y lo veamos. Nosotros los podemos ayudar en eso. Generar espacios de innovación, ¿cierto? Siempre es bueno. ¿Quiénes saben qué? Competencias, hay que desarrollar competencias. Definir metas, aquí tienen los PMG que nos pueden ayudar a ir por esta línea. Y finalmente, nivelar el entendimiento, que es más o menos lo que estamos haciendo acá. Entender algunos conceptos, entender lo que es análisis de riesgo, qué es un ciberataque, me afecta, no me afecta, control de acceso, todo lo que hemos de alguna manera hablado en estos últimos minutos. Y nivelando el concepto podemos conversar, podemos entendernos, por lo tanto con eso podemos finalmente reflexionar y avanzar en este camino, en los desafíos legales que le hemos planteado. Les agradezco enormemente que me hayan escuchado. Muchas gracias.